Hola, hola a todos nuestros seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien y listos para sumergirse en un tema que sabemos que les interesa muchísimo, especialmente a los fans de la exitosa serie turca Yalan. Hoy vamos a desentrañar los secretos, las pistas, los rumores, todo sobre el romance que tiene enamorado a medio mundo entre Mert Ramazan-Demir y Afra Sarıoğlu. Sí, esas dos estrellas que nos roban el aliento en pantalla, estarán viviendo su propio cuento de hadas detrás de cámaras. Hemos estado rastreando cada detalle, cada aparición pública, cada declaración sutil, y hoy, en este vídeo, vamos a compartir con ustedes todo lo que hemos descubierto. Así que prepárense para un viaje lleno de intriga, porque vamos a poner los secretos de su romance al descubierto. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les hago una invitación muy especial: suscríbanse a nuestro canal. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, que siempre están cargados de información jugosa y exclusiva sobre sus celebridades favoritas. Un simple clic hace la diferencia para nosotros y nos ayuda a seguir creando el contenido que tanto les gusta. Ahora sí, vamos al grano. Desde que Yalan aterrizó en nuestras pantallas, la química entre Mert Ramazan-Demir, quien interpreta a Ferit, y Afra Sarıoğlu, nuestra querida Seyran, ha sido palpable. No es solo una actuación, es algo que trasciende la pantalla, y eso, mis amigos, es lo que ha alimentado todas las especulaciones. Al principio, como suele suceder con las parejas de series, se atribuía todo a la magia de la interpretación, a la habilidad de estos dos talentosos actores para convencernos de su amor en la ficción. Pero los rumores no tardaron en empezar a circular. Y no eran rumores cualquiera, eran susurros que se convertían en gritos en las redes sociales, en debates acalorados en los foros de fans. ¿Hasta dónde llegaba la línea entre la actuación y la realidad? Recordemos que ambos actores eran relativamente nuevos en la escena internacional de la fama, y la serie explotó de una manera que pocos esperaban. De repente Mert y Afra se encontraron en el ojo del huracán mediático, con miles de fans analizando cada uno de sus movimientos. Y es que honestamente, ¿cómo no iban a hacerlo? La forma en que se miran, la cercanía que demuestran en algunas entrevistas promocionales, esa energía que parece que va más allá de un simple compañerismo profesional. Es hipnotizante. Hemos visto cómo han compartido momentos muy especiales durante los rodajes. Las largas horas de trabajo juntos en el set, las escenas emotivas y apasionadas que graban, todo eso crea un vínculo muy fuerte. Y es natural, ¿verdad? Trabajar tan estrechamente con alguien, compartir experiencias tan intensas, puede llevar a que los sentimientos florezcan. Las fotos del backstage a menudo los muestran riendo juntos, apoyándose mutuamente, y esas pequeñas interacciones, que para nosotros son tesoros, son las que avivan la llama de la esperanza para los que desean que su amor sea real. Y no podemos olvidar las giras promocionales y eventos. Cada vez que Mert y Afra aparecen juntos, las cámaras se vuelven locas. Hemos notado cómo con el tiempo su interacción en público se ha vuelto más natural, más relajada. Al principio quizás se mostraban un poco más cautelosos, conscientes de la atención que generaban. Pero ahora es como si se hubieran acostumbrado a ser el centro de atención, y en esa comodidad, hemos visto momentos que parecen delatar una conexión genuina. ¿Recuerdan esa vez que Mert le dedicó unas palabras muy bonitas a Afra durante una premiación? Fue sutil, pero para los observadores atentos fue un indicio importante. Y Afra, con esa sonrisa radiante que tiene, a menudo responde con una mirada que dice mucho más que las palabras. Por supuesto, el mundo del espectáculo está lleno de rumores y a veces, la realidad es mucho más simple. Podríamos estar ante dos profesionales excepcionales que se llevan increíblemente bien y que saben cómo mantener la expectativa del público. Pero, ¿y si no fuera solo eso? Hemos analizado las entrevistas donde se les pregunta directamente sobre su relación. Sus respuestas suelen ser esquivas, con ese toque de misterio que solo aumenta el interés. Cuando se les pregunta sobre un posible romance, suelen sonreír, decir que son grandes amigos y que se quieren mucho profesionalmente. Y eso es cierto, son grandes amigos y se quieren profesionalmente, pero la forma en que lo dicen, la complicidad en sus miradas, es lo que nos hace preguntarnos si hay algo más. Hemos rastreado las redes sociales, no solo las de ellos, sino también las de sus amigos cercanos, sus colegas. A veces un comentario inocente, una foto donde aparecen juntos en un contexto diferente al del rodaje, puede ser la pieza clave que necesitábamos. Hemos visto cómo han sido vistos juntos fuera de los sets, en situaciones más privadas, lo que ha aumentado
Ado aún más la intensidad de los rumores. Claro, también hay que ser cautelosos y recordar que a menudo, la presión mediática puede llevar a que se magnifiquen las cosas. Sin embargo, cuando tantas señales apuntan en la misma dirección, es difícil ignorarlas. Analicemos un poco su lenguaje corporal. En las entrevistas, cuando se sientan uno al lado del otro, a menudo se inclinan uno hacia el otro. Sus pies a menudo apuntan en la misma dirección, un signo de conexión y sincronización. Y esas miradas que se cruzan durante las conversaciones, que duran un segundo más de lo estrictamente necesario, que están llenas de algo, felicidad, entendimiento, quizás un poco de timidez. Es esa sutileza lo que hace que los fans se enganchen y quieran creer en su historia de amor. Además, hemos notado cómo ambos se han apoyado mutuamente en sus carreras. Cuando Afra ha tenido otros proyectos, Mert ha estado ahí para felicitarla. Y viceversa. Ese apoyo mutuo, esa admiración sincera que demuestran el uno por el otro, es un pilar fundamental en cualquier relación, sea profesional o personal. No se trata solo de coquetear en público, se trata de un respeto profundo y un cariño genuino que parece haber crecido con el tiempo y la experiencia compartida. La propia serie Yalan ha sido un catalizador para esta conexión. Las historias de amor que se desarrollan en la ficción a menudo se sienten tan reales porque los actores ponen todo su corazón en ellas. Y si la química en pantalla es tan fuerte, ¿quiénes somos nosotros para decir que no se ha trasladado a la vida real? Es un fenómeno que hemos visto suceder antes en Hollywood y en otras industrias del entretenimiento. A veces el escenario perfecto y las emociones intensas que se representan en la ficción crean un caldo de cultivo ideal para que surjan sentimientos verdaderos. Hemos visto también cómo los fans han creado sus propias teorías, sus propios chips. Y es que cuando una pareja en pantalla tiene tanta chispa, el público quiere verlos juntos también en la vida real. Es parte de la magia de ser un fan, de involucrarse en la historia y querer un final feliz para sus personajes favoritos y para los actores que los interpretan. Es importante recordar, sin embargo, que al final del día, Mert y Afra son personas y tienen derecho a su privacidad. Lo que nosotros vemos es solo una pequeña parte de sus vidas. Pero para aquellos de nosotros que nos hemos enamorado de su trabajo y de su aparente conexión, la especulación es parte de la diversión. Y hemos recopilado suficientes indicios, suficientes momentos de complicidad, suficientes declaraciones sutiles, para sentir que hay algo realmente especial sucediendo entre ellos. Podríamos decir que el secreto de su romance, si es que existe como tal, radica en la autenticidad de su conexión. No se trata de un romance forzado o artificial para mantener la atención. Se trata de una química genuina, de un respeto mutuo, de un cariño que se percibe en cada interacción. Y esa autenticidad, mis amigos, es lo que ha cautivado a millones de fans alrededor del mundo. Entonces, ¿cuál es la verdad definitiva? La verdad es que hasta que ellos mismos lo confirmen oficialmente, todo sigue siendo una maravillosa y emocionante especulación. Pero lo que sí es innegable es la conexión que comparten, tanto en pantalla como, aparentemente, fuera de ella. Han creado un vínculo que resuena con el público que nos hace suspirar y soñar. Y en ese sentido, los secretos de su romance, aunque no estén completamente revelados, han logrado enamorarnos a todos. Para resumir, hemos explorado la increíble química entre Mert Ramazan-Demir y Afra Saraolu, la protagonista de Yalan. Hemos analizado sus interacciones en público, sus miradas cómplices, las dedicatorias sutiles y los rumores que han surgido a raíz de su exitosa colaboración. Hemos destacado cómo las largas horas de rodaje y las escenas emotivas pueden fortalecer los vínculos, y cómo el apoyo mutuo en sus carreras parece ser un indicativo de una relación sólida. Aunque no tenemos una confirmación oficial, las señales son muchas y la especulación se alimenta de cada momento compartido. Al final, lo que está claro es la autenticidad de su conexión, que ha cautivado a audiencias de todo el mundo, dejándonos a todos con la esperanza de que su historia de amor, sea en la pantalla o en la vida real, siga evolucionando. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por desentrañar junto a nosotros los secretos de este posible romance. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Mert y Afra están juntos en la vida real? ¿Qué momento suyo les ha parecido más revelador? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran like,
compartirlo con todos sus amigos que también son fans de Yalan y por supuesto si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.